Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Bueno, muy buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Shabbat Shalom para todos. Un día más que nuestro maravilloso Padre Celestial nos regala para regocijarnos en su palabra, en sus verdades, para aprender cada día más y más de Él, para poder tener este día reposo, que de verdad que sí que lo necesitan nuestros cuerpos. Nos cargamos mucho en la semana de tantas situaciones. Como les decía a los hermanos, pues este maravilloso día que Él nos regala, pues para compartir todos en uno solo, ¿no? Porque aunque estemos a la distancia, todos estamos pues compartiendo de su bendita palabra. Y pues esta noche, hermano Marcelo, vamos a hablar de un tema interesante, y pues es la fidelidad, ¿no? La fidelidad a nuestro Padre Celestial, la fidelidad a su palabra. ¿De qué se trata esa palabra fidelidad y qué es lo que nos enseña la palabra y qué es lo que nos enseña pues nuestro Padre Celestial con respecto a este tema? Cómo pues debemos comportarnos, ser celosos con respecto a todo lo de Él. Y pues para el inicio de este Shabbat, yo quisiera, hermano Marcelo, compartir estos versos que están en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Voy a leer el verso 15 y el verso 16, que dicen de la siguiente manera. Estas son palabras de nuestro amado Mesías, cuando le dio la revelación a Yohanan, al que llaman Juan, y le ordenó que fuera a llevar este mensaje. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mejor sería que fueras frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Adelante, Marce, te dejo para que esto saludo y comencemos en esta noche con el tema. Shabbat Shalom, hermanos, muy buenas noches. Es importante que el pueblo del Eterno, una vez levantado, una vez puesto ya en el camino por la misericordiosa maravilla del Adón Yeshua, del amo Yeshua, que es quien añade, comencemos nuestra carrera esforzándonos y guardando siempre el apego a los mandamientos establecidos por el Eterno. Nadie hizo otra modificación a los mandamientos establecidos por el Eterno. La Torá es la base en donde el Eterno ha reflejado su voluntad. Es la palabra, la misma palabra. Yeshua mismo es la palabra. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, porque Él mismo fue quien se la dio en la zarza a Moshe. Él mismo fue quien habló a Abraham. Él mismo fue quien decidió y dijo: envíame a mí, yo iré. Cuando Adán y Eva rompieron el pacto, entonces Él nunca podía haber venido a cambiar la Torá. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la violación, la justicia con la violación de la Torá? Es algo que se tradujo en las Biblias griegas y la Reina Valera especialmente, que dice: entre la justicia y la injusticia. Realmente dice ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la violación de la Torá? No porque nosotros cantemos, alabemos a un Dios parecido al de las Escrituras, nosotros estamos haciendo una verdadera alabanza. El Eterno es fiel a su palabra. Él mismo no quebranta su palabra, y Él dice: no hagan conmigo lo que hacen para otros dioses. No hagan lo que hacen para mí, no sea igual a lo que hacen para los dioses del paganismo. Dicho en otras palabras, no puedo ir a alabar a Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, el Abacadosh, el Padre de el Mashiach Yeshua. No puedo
alabar ni hacer la adoración en un lugar donde se idolatra y se alaba y el extravío, o donde hay mentira, porque Él es verdadero en toda la plenitud de la palabra. Es importante que los hermanos tomen en cuenta que nosotros estamos haciendo esta enseñanza porque ya una vez en el camino tenemos que ya comenzar de una manera fiel y verdadera a hacer lo que el Eterno nos está pidiendo que se haga para Él. Somos un pueblo apartado, no estamos mezclados. Si bien es cierto, salimos del cristianismo, no es menos cierto que el cristianismo es la iglesia pagana, es la apostasía de la que habla Shaul en Tesalonicenses. Shaul sabía que, como lo anunció Daniel, antes de la segunda venida, antes del reino, tenía que venir un tiempo de apostasía, que obviamente es la palabra que se utiliza para la posición contraria a la Torá, al guardar la Torá. Entonces él sabía y hasta e incluso pensó que él iba a mirar la apostasía. Él nunca hubiese imaginado que sus cartas iban a ser la base para que el greco-romanismo tuerza la palabra, para que el greco-romanismo comience a alabar a otro Elohim, a otro Dios que no es el bíblico, que acometa el grave también sacrilegio y abominación, algo que se tradujo como la blasfemia contra el Rúa, que es la calumnia, al torcer las escrituras, imponer versos y quitar otros. En eso también se ha visto inmerso el judaísmo, quienes por ocultar al Mesías en los siglos posteriores al Mesías, puntuó en las escrituras y borró también ciertos versos que hacen alusión al Mesías. ¿Y cómo sabemos esto? Por la Septuaginta, que es una Biblia anterior al nacimiento del Mesías, es decir, no sin intención, ni siquiera tenían el conocimiento de que tenían que borrar ciertos versos que hablan de un rey que gobierna desde un madero. Entonces nosotros no podemos hacer para el Eterno, o Él no está en todos los lugares. Él está donde se guarda su palabra. Él necesita un nivel de kedushá, de santidad, donde Él se manifiesta. Y la congregación del Eterno, como dice en Apocalipsis 3, es la Odisea, la que no ha negado su nombre y ha guardado la Torá. Adelante, Ale. Claro que sí, indiscutiblemente. Es maravilloso como miramos en la palabra, como el Eterno, por causa precisamente de que el pueblo se extravió, porque se extravió siéndole infiel a Él, buscando en los otros pueblos la adoración a las otras deidades, y eso fue lo que le fastidió tanto al Eterno, que por eso los esparció, por eso también los tuvo 450 años allá en el olvido. Y después de ese tiempo viene el Eterno, les da nuevamente la oportunidad, les da la salvación por medio del Mesías de ese tiempo, que era Moshe, por medio de esa persona que el Eterno preparó y levantó para hacer esa labor, ese servicio. Y exactamente lo mismo cuando estaban en el desierto, hermano Marcelo. Ellos se fueron llevando todo eso que cargaban, todas esas adoraciones a esas deidades que hacían allá en Egipto, no las dejaron atrás, porque aun cuando el mismo Moshe se demoró en bajar, empezaron a hacer cosas que no eran correctas, y otra vez el Eterno haciendo el reclamo y diciendo: mira lo que está haciendo este pueblo. Entonces es complicado, ¿no? Es bien notorio ver lo celoso que es nuestro Padre Celestial. Amén. El celo tan impresionante que Él tiene, y más cuando está relacionado a Él, ¿no? A Él, a su palabra, a su verdad. Es impactante estas palabras que declara Yeshua cuando dice que es preferible, o Él prefiere, que la persona sea fría o que sea caliente, pero no tibia.
Y es impactante porque fríos estábamos todos nosotros. Cuando una persona muere está fría, se vuelve frío ese cuerpo. Y todos andábamos fríos cuando no teníamos el conocimiento de la Torá, cuando no se nos había manifestado esta maravillosa verdad en nuestras vidas. Pero cuando nos volvimos calientes, cuando entró ese calor en nosotros y ese aliento de vida, cuando Él se nos manifiesta y nos presenta su palabra, y por medio de su palabra nos empieza a formar, nos empieza a edificar, y como que de una u otra manera nos deja su palabra para que nosotros no cometamos los mismos errores, hermano Marcelo, que en el pasado cometieron nuestros hermanos, que en el pasado cometieron, como el mismo Mesías lo decía en sus palabras, los padres, los errores de sus padres, los pecados de sus padres los están cargando ustedes, o sea, están haciendo lo mismo, están haciendo exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos el ejemplo para que no lo hagamos. Nosotros tenemos el ejemplo que nos presenta la Escritura para que nosotros andemos en rectitud. Y es importante andemos conforme nuestro Padre Celestial. Sí, mira, tú haces alusión al becerro de oro cuando el pueblo, en vista de que Moshe no bajaba de la montaña, ellos empezaron a desesperarse. Ellos no negaron a Yahweh, bendito sea su nombre, no negaron. Ellos querían un mediador. El becerro de oro no fue un dios suplantador. El becerro de oro era una manera común. ¿Y quién intercederá? ¿Cómo iban a interceder con el Eterno? Se hicieron un becerro porque ellos venían de esas culturas donde se hacían figuras, pero ellos ya vieron el poder del Eterno. Ellos vieron, entonces dicen, ahora cómo van a llegar al Eterno. Entonces se hacen el becerro. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Una escena repetitiva, de que nosotros a veces por nuestra ignorancia pensamos de que vamos a un lugar y estamos ahí, según nosotros, adorando al Eterno, a Yahweh de los ejércitos, pero estamos en medio de una alabanza pagana que dice cosas fuera del entendimiento bíblico. También esto sucedió cuando las 10 tribus se divide el reino. Entonces Jeroboam no podía bajar a Jerusalén al templo porque había un rey y él no podía deshonrarse porque en el templo había un sitio, en el patio de los levitas había una silla para que se siente el rey. ¿Quién se iba a sentar ahí? Entonces obviamente era Roboam, de la línea de Judá, que estaba en el sur. Entonces él pone guardias en la frontera y edifica 3 altares. Nombra un sacerdocio a dedo, falso, y declara fiestas diferentes para que la gente no emigre al sur, a Jerusalén, a celebrar las fiestas del Eterno. Y ellos empiezan a decir que esos becerros y esos ídolos, dice, era quienes les sacó de Egipto. Entonces, tampoco es que estaban haciendo una adoración que no sea al Eterno. Ellos estaban encaminando la adoración al Eterno de una manera desautorizada, irreverente, sin aprobación y sin la voluntad del Eterno. Entonces ellos cometieron un grave error que les costó a nuestros padres salir de la casa de la tierra y perderse entre las naciones. Entonces no podemos nosotros, en son de que estoy yo en mi corazón adorando al Eterno, irnos a meter en una iglesia evangélica o regresar a las iglesias donde estábamos, porque dice quien después de haber degustado la misericordia y la gracia del Eterno y se vuelve atrás, ya no hay otro cordero de Pesaj por expiación de ese pecado para el que se echa atrás. ¿Y qué comunión tiene Yeshua con Belial? Eso también dice Pablo. No podemos estar recibiendo la adoración, exaltando al Dios que un incircunciso exalta, y nosotros siguiendo el liderazgo de un incircunciso que se para en un púlpito a decir que es un hijo de Dios. No es nada contra el hermano que está en el cristianismo, es una cuestión de el Eterno, es una cuestión formal, legal, para los despertados, para los que cruzaron la línea y se encuentran en el pacto. Adelante, Alex. Claro que sí, así es tal cual como tú lo dices y lo presentas.
Y qué hermoso, hermano, como el mismo Mesías en el mismo Apocalipsis capítulo 3, en el verso 19 dice estas palabras, dándole el mensaje a ellos, ¿no? A los de la Odisea. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso. Aquí es donde está la clave. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero por supuesto, o sea, nosotros tenemos que ser celosos, hermano Marcelo. Yo recordaba de hablar con unos hermanos en días pasados. Yo no sé si tú te acuerdas o en algún momento tú viviste esa experiencia, hermano, de cuando nosotros llegábamos a esas iglesias católicas. Yo me acuerdo en mi adolescencia que me obligaban a entrar allá a la misa, hermano, y eso era un silencio impresionante y un respeto por ese tema impresionante, no se escuchaba ni siquiera el ruido de una mosca. Entonces, nosotros como hoy en día, sabiendo que salimos de donde salimos, que aún ellos están en tanto error, le dan tanto respeto a sus deidades, le dan tanto honor a su falsedad, a su mentira, como nosotros con más veras hoy en día, hoy en día que tenemos la verdad en nuestras manos, no le vamos a dar al Eterno el lugar y el respeto que Él se merece, y el respeto que merece de parte de nosotros, en ese celo por la verdad, en ese celo por la palabra. Y es extremadamente incorrecto, hermano Marcelo, que una persona que esté invocando el nombre de Yahweh, ya que esté caminando por esta senda, que esté caminando conforme a Yeshua, esté yendo pues a lugares de grupos evangélicos o grupos cristianos o grupos católicos, lo que sea. Nosotros ya sabemos, hermano, como tú lo acabas de decir, que no hay comunión de ninguna manera. No puede haber comunión entre las cosas del Eterno y las cosas del maligno. Cuando nosotros ya tenemos claro que el Jesucristo que se predica ya es un Jesucristo falso, inventado, que está llevando a todas las personas a alejarse de la Torá, a alejarse de la verdad, no podemos estar participando con las personas incircuncisas. Que está colgado de una cruz, están adorando a un muerto. Porque el nuestro... Y que está colgado en una cruz. Correctamente, y que está ahí puesto en una cruz, indiscutiblemente. Y al que están adorando. Porque es que están adorando al muñeco que aparece puesto en esa cruz. Ni siquiera están adorando al verdadero Mesías, no, ellos piensan que todavía está ahí, puestecito en una cruz. Cuando nuestro amado Mesías, el Mesías Yeshua, el judío, el verdadero, el Hijo de Elohim, resucitó de entre los muertos. Estuvo con ellos 40 días, con los talmidín, muchos lo vieron, y prometió volver. Y ese es el anhelo y es la esperanza de todos nosotros en este tiempo final, poderlo ver, poder estar presente el día que Él aparezca nuevamente sobre esta tierra, ponerle orden a esta tierra. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que andar en rectitud, tenemos que esforzarnos, hermano Marcelo, porque la convicción que ha venido a nuestras vidas de la palabra sea la fortaleza para nosotros tener ese carácter, hermano, de pararnos firmes. Muchas veces en este camino nos sentimos solos, muchas veces quizás, porque esto no es para muchos, la escritura es clara, cuando dice que son muchos los que son llamados, pero pocos son los que van a ser escogidos. Esto no es para todo mundo, las cosas del Eterno no son para todos, esto es para valientes, esto es para los correctos, para los íntegros, para los que verdaderamente le son fieles a nuestro Padre Celestial en todos los aspectos, no solo de palabras, porque yo también puedo decir que yo creo en Yahweh, y que yo predico a Yeshua, pero yo tengo que mostrar también hechos, y mis hechos tienen que hablar también de mí. Esas obras que yo hago son las que tienen que hablar de mí y lo que yo estoy expresando y creyendo. Adelante, Marci. Sí, nosotros debemos recordar que debemos caminar en obediencia. Caminar en obediencia es caminar en emuná, en fidelidad. Eso es fe. Y dice que por la fe, por la fidelidad, Abel ofreció a Elohim un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser un hombre, un sadik, un hombre justo, un sadik, un rey justo. Pues Elohim aceptó su ofrenda, y por la fe, también por la obediencia, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Dice Hebreos 11:4. Dice también que Noé, por la fe, fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa obediencia condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Otro sadik que viene por la obediencia. Es la obediencia, hermanos,
No puede haber obediencia porque Él dijo que no hagan para Él lo que hacen para los otros dioses. No puede haber obediencia porque hay idolatría. En un lado hay idolatría al yeso, a la madera, y en el otro lado hay idolatría a los pastores que se creen profetas, usurpan la palabra del Eterno para sacar diezmos y trasquilar al pueblo y especialmente a los más necesitados, cuando en la Torá los necesitados son los que reciben. Y en el cristianismo, ante estos ídolos de cuerpo y de carne y hueso, estos ídolos son los que se aprovechan de la inocencia de los humildes. Entonces nosotros debemos entenderte, debemos tener esa fe de Abraham, esa obediencia. Abraham fue llamado para salir a una tierra que él no conocía. Él obedeció. Nosotros no podemos estar en celebraciones paganas poniendo justificaciones de que el niño es pequeño, como les digo, y ahora la Navidad. No, o sea, yo ya voy a hablar directamente, frontalmente, porque este espacio es para hablarlo así. Los hermanos que recién entran al camino o que no pueden interpretar las escrituras cuando les conviene o como les conviene, porque es muy usado eso cuando las personas quieren hacer su voluntad y no quieren someterse. Dicen, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a mi pariente, cómo le puedo traer al camino? O más o menos es la misma justificación de que una persona va a un bar a evangelizar. O sea, no tiene sentido, no tiene justificación. Delante del Eterno nosotros no podemos decir, es que el niño no va a entender porque le estamos restando poder al Eterno, cuando nosotros no le enseñamos a los niños desde pequeño de que no existe la Navidad, de que eso es paganismo y es una abominación, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ha doblado la palabra del Eterno escrita. Así no es. Han negado las fiestas y han extraviado los tiempos y han extraviado la Torá, la voluntad del Eterno. Y lo malo de esto es que extraviaron al pueblo. La oveja está perdida y está en manos de lobos rapaces que le ocultan la verdad, le cierran la puerta desde afuera para que no entren al redil ni escuchen el llamado. Los testigos de Jehová, que han hecho negar sueños y visiones. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha manifestado de esa manera, porque la manera como nos ha traído el Eterno ha sido de la manera como Él dijo que iba a hablar en este tiempo, a través de visiones y sueños. Y ellos no creen en eso, entonces han cerrado la puerta para que nadie salga de sus encierros, de sus cárceles. No podemos nosotros estarnos codeando con ellos para hacer la celebración de ellos. Con ellos podemos codearnos para nosotros celebrar y traerles a nuestra celebración. Eso es lo que debemos transmitir a nuestros hijos. Nuestros hijos y las personas solteras de este camino deben buscar personas o pedirle al Eterno que les acondicione, que les acople, que les junte, que les unifique, que les una, o se les ponga en su camino una persona que sea de su pensamiento, o alguien que tanto los ame como para poderles seguir, no para que los saquen. Porque no hay comunión entre el Mesías y Satanás. No hay comunión entre la justicia y la violación de la Torá. No hay conjunción, no hay compañerismo. Yeshua mismo dijo, no te pido que los saques de este mundo, sino que los apartes. Nosotros tenemos que ser apartados, nosotros no podemos hacer algo para el Eterno. Ya de por sí ya es suficiente esclavitud salir a trabajar con todos ellos bajo sus propias reglas. Ese es nuestro castigo, es el castigo impuesto a Adán, el que nosotros estamos llevando, y que va a venir nuestro libertador a sacarnos de ahí. Ya estamos compartiendo la esclavitud, pero el Eterno ya nos compró con sangre, estamos vendidos al Eterno, y nosotros tenemos que mantener la línea y el comportamiento más apegado a la Torá, porque es lo único que nos va a hacer mirar, a diferenciarnos de ellos, de los que están siguiendo otro Elohim. Ya estamos, suficiente tenemos con lo que convivimos en los trabajos. No podemos nosotros asistir a lugares donde ellos adoran a sus dioses.
llámese Jehová, llámese Jesucristo. No son los mismos, no es el mismo concepto. Ustedes guardan la Torá, ustedes están bajo pacto. Ustedes no son iglesia, ustedes son Israel. Adelante, Alejo. Sí, para nada, no es el mismo concepto, ¿no? O sea, es algo totalmente, pero totalmente alejado de uno del otro, ¿no? Y esa realidad pues es la que venimos presentando pues programa a programa, Shabbat, conforme a nuestro Padre Celestial de su Ruach, que es el que nos permite pues manifestar a los hermanos todas estas cosas. Qué buen punto el que tú tomas, hermano Marcelo, con respecto a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces podríamos decir, ¿qué palabra no entendemos de que Yahweh dijo que no tendríamos otras deidades ni adoraríamos a otras deidades aparte de Él? O sea, ¿qué no entendemos de eso? Si es que Él mismo fue el que lo dijo. Entonces, acá es donde prima la obediencia. Si lo dijo Él, si lo dijo nuestro Padre Celestial, si está escrito en su palabra, si la Torá no lo presenta, y la Torá la que nos está formando, hombre, pues entonces nosotros no tenemos por qué ir a estar involucrados con personas que están adorando a otras deidades, con personas que están adorando a otras situaciones que están totalmente lejos a la verdad y al concepto verdadero de lo que significa la palabra Elohim. Entonces, sí es importante, hermano Marcelo, y no hay justificación, ¿no? No hay justificación que porque de pronto estamos solos, somos solitos en este camino, entonces la soledad es la que nos empuja a ir a buscar grupos para congregarnos, y entonces yo ahí donde esté metido adoro a Yahweh. No, hermano, eso no está correcto. El Eterno pienso que merece mucho más de nosotros, y ese mucho más es la obediencia. Los Talmidín hace 2000 años, después de que Yeshua se fue, se lo llevaron, esa nube vino y se lo llevó. Dice que ellos empezaron a vivir persecución, y a ellos les tocaba solitos reunirse en casas. Empezaron a reunirse en casas solitos ellos, los del camino. Se reunían en el Shabbat, escudriñaban la palabra, hablaban del Mesías, se reconfortaban porque ellos habían visto el testimonio vivo de que indiscutiblemente hay una resurrección y hay un cuerpo glorioso, porque el Mesías fue la evidencia de esa palabra, y todos aquellos que se levantaron en aquel tiempo con él. Entonces estaba esa fortaleza para ellos de que eso iba a pasar, de que en algún momento determinado para ellos venía esa maravillosa promesa también y se iba a manifestar, y esa restauración iba a ser perfecta. Pero ellos no estaban, hermano Marcelo, porque se sentían solitos, fueron a buscar a sus hermanos otra vez, a los fariseos o a los judíos, a que les enseñaran, o fueron a buscar refugio en otras situaciones. No, hermanos, se mantuvieron íntegros, y así es como nosotros tenemos que mantenernos en este tiempo final, con integridad delante de nuestro Padre Celestial, para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y a veces pareciera, hermano Marcelo, que es inocente, ¿no? A veces pareciera como muy inocente, pero ¿qué tiene de malo ir a un grupo donde no hay imágenes? Donde hay grupos evangélicos que no tienen imágenes, ni vírgenes, ni tienen una cruz ahí, ni nada de eso, no tienen idolatría. Hermanos, no tienen idolatría física, pero ahí están los demonios, porque están invocando otras deidades. Porque Jesucristo no es el mismo Mesías, y Jehová tampoco. O sea, Jehová no es el Elohim. Entonces, están invocando otras deidades, y por eso hay manifestaciones en esos lugares, pero de demonios. De demonios es lo que hay en esos lugares, y lo decimos con mucho respeto, sin el motivo de pronto de querer ofender a alguna persona que esté en el cristianismo, que nos esté escuchando, o que nos vaya a escuchar en algún momento esta enseñanza. Pero sí es importante mantener esa rectitud y esa integridad en obediencia a nuestro Padre Celestial. Adelante, Marcos. Shaul, a 7 años de la resurrección, Shaul sostenía las ropas de los que estaban lapidando a Esteban. Un año más tarde, sale con cartas camino de Damasco a perseguir a los del camino, a los israelitas nazarenos. Cuando se le atraviesa una luz en el camino y le habla, y va un profeta, él queda ciego, va un profeta, le levanta y le dice que es necesario que este Shaul vaya a testificarle ante naciones y reyes, ambos del pueblo de Israel, naciones del pueblo de Israel y reyes del pueblo de Israel, porque los gentilizados de Israel, básicamente eso es lo que refiere la escritura, pero se perdió
en las traducciones. Dice que a Abraham se le prometió naciones y reyes, pero de su linaje, y también de los que vayan a seguir el amor del Eterno. Cuando comienza Shaul, atiende al llamado, y Shaul comienza, y vemos que en Hechos, en el libro de los Hechos, él comienza predicando en las sinagogas, y él iba de sinagoga en sinagoga, donde era lo que se le puso a él en su mente, buscar a la oveja perdida de la casa de Israel, en las sinagogas fuera de Israel, donde habían ya grupos de creyentes, de hebreos, de judíos mayoritariamente, que se reunían ya en los días de reposo. Pero se da cuenta de que ellos no estaban aceptando al Mesías, a excepción de unas pocas como la de Berea, que ellos confrontaron con la escritura que el Mesías era Yeshua y que había resucitado cumpliendo las profecías. Cuando se topa con un problema de que los quieren circuncidar, entonces él escribe esa carta de Gálatas, que fue trastocada y dada la vuelta, cuando ellos miran que existe un grupo de personas que están volviéndose a la legalidad de las leyes rabínicas y no a mirar la Torah escrita, él decide separarse y van a las casas donde se forman las quejilot del movimiento israelita nazareno. Aún así hubieron creyentes que querían llevar la palabra a la manera rabínica. Por eso hubo el concilio de Jerusalén, donde el Ruach se manifiesta. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí detrás de esta historia? Detrás de cómo se forma y cómo fue la congregación, la Cajal original de los creyentes en Yeshua HaMashiach, el rey de Israel. Vemos que ellos mismos, a pesar de que sus hermanos guardaban la Torá, tuvieron que separarse. Estaban hablando del mismo Elohim, sabían que era el mismo Elohim, pero había algo que los diferenciaba, que era la creencia de que ya había venido Yeshua y estaba vivo. Nosotros no podemos ir a buscar a Yeshua entre los muertos, hermanos, porque los muertos entierran a los muertos, y eso son palabras de Yeshua. No podemos ir a buscar adoración aunque nosotros solos lo estemos haciendo, porque dice el Eterno que Él se manifestará en espíritu y en verdad, y quiere que le adoren en espíritu y verdad. No puede uno ir a buscar la verdad donde se predica la mentira. Es importante que los hermanos estén atentos no solo a la adoración, sino a celebrar las fiestas paganas. Por demás sabemos cuáles son. Existen unas gravísimas porque tienen una connotación absolutamente espiritual y que están haciendo alusión a pasajes bíblicos, suplantando identidades y suplantando fechas. Las Moedim, los tiempos del Eterno, y la palabra que se le vino a través del ángel Gabriel a Daniel era que los falsos mesías cambian la Torá y cambian las fiestas. Eso está en Daniel 11. Es una de las cualidades de los antimasías, de los anticristos que lo conocíamos antes, porque hubo muchos, y el que viene es el más perverso, porque estará casi encarnando al mismo adversario en él, morará en su corazón. Así como nosotros tenemos la sabiduría y el Ruach del Eterno, en él mora eso, y lo que hace él es siempre anular la Torá y las Moedim. Y no se sorprendan de que tal vez sea de alguien que dice que guarda la Torá, que es el Mesías, porque nadie monta un Mesías sino el judaísmo, un falso Mesías. Solo el judaísmo puede montarlo. El cristianismo ya montó el suyo y lo tiene en una cruz. Ventajosamente ya cruzamos esa línea. Pero en esa línea, al cruzar, hay muchos hermanos que se van más allá porque empiezan a mentalizar a Yeshua como un simple hombre. Y Yeshua es la divinidad. Yeshua viene de la eternidad. Y no podemos nosotros
ir a buscar a Yeshua entre los muertos, porque Él resucitó. Adelante, Ale. Qué buen ejemplo presentas con respecto a Shaul, ¿no? Y la manera como hace 2000 años empezó la congregación de nuestros días. Una congregación que aún, como empezamos con los versos del Apocalipsis, Yeshua le está enviando un mensaje a una de esas congregaciones mesiánicas allá en la Odisea, y el mensaje es claro, ¿no? Sean celosos, no estén en tibieces, no estén en cosas que no están bien, porque pues Yeshua es bien delicado, Yeshua es bien celoso, Yeshua es un ser maravilloso. Yo pensaría que, pues, ¿qué ser daría la vida por otro? Ningún ser haría eso por nadie, pero Él sí la dio y la dio con amor, y la dio de una manera muy difícil de darla, porque fue un sufrimiento cruel, de una manera muy complicada, como Él murió en el madero, pero lo hizo por amor a todos nosotros, o sea que Él merece de nosotros también ese amor, y el amarlo a Él, pues, es obedecerle. Esa es la mejor expresión que podemos tener hacia Él, hacia nuestro Padre Celestial, esa obediencia en hacer las cosas que a Él le agradan. Las cosas que a Él le agradan son las que nosotros tenemos que hacer. Es tan delicado y tan celoso, hermano Marcelo, que cuando viene la mujer extranjera y le pide ayuda, Yeshua ni siquiera la voltea a mirar, y sigue caminando, y sigue ella insistiendo, y se molestan los talmidín que van junto a Él, y le dicen: maestro, por favor, despídela, porque ya está como aburriéndonos con tanta habladería y tú no le dices nada. Y el Mesías se voltea, la mira y le dice, pues, que Él solamente fue enviado a la oveja perdida de Israel. O sea, como quien dice, yo no le voy a hacer el favorcito. Pero ahí vemos lo impresionante de esa mujer, ¿no? O sea, ahí volvemos a la fidelidad, lo impresionante de la mujer. La fidelidad tan impresionante, y como esa mujer creía quién era Él, que la manera como le contestó fue tan impactante, que el Mesías por eso es que le otorga el beneficio, por como ella en su corazón se le presentó y se humilló y aceptó quién era Él. Y yo imagino, hermano Marcelo, yo no estaba ahí, pero yo imagino que esa mujer, después de semejante milagro que le hizo el Mesías de libertar a su hija que estaba llena de demonios y le darle una sanidad tan impresionante, yo imagino que ella siguió en el camino. Yo estoy seguro que ella siguió creyendo en Él y siguió detrás de Él. Imagino que después estaría en alguna comunidad de las que se formaron. A ella le vamos a dar la resurrección, y a su hija también. Pero por supuesto, porque yo digo, hermano Marcelo, que con un evento de eso, o sea, no creer, eso sí es tremendo. O sea, como tú decías, volver atrás. O sea, estaba tomando como referencia esa situación para ponerla con nosotros mismos en este presente. Nosotros estábamos muertos, hermanos. Nosotros estábamos por allá ciegos, sordos, mudos, perdidos. Estábamos totalmente perdidos. Y de allá, esa preciosa voz nos llama y nos dice: salgan de ahí, de en medio de ellos, pueblo mío. Y si Él nos está sacando de un lugar, no es para que regresemos al mismo lugar. O sea, eso no tiene sentido. Si Él nos está sacando de allá, si Él nos está limpiando por medio de su palabra, si Él nos está regalando el conocimiento, Shabbat, por medio de su Torah, por medio de sus escrituras, es para que nosotros nos acerquemos más y más a Él y nos aferremos más a su verdad y seamos obedientes. Seamos obedientes al mandato de no estar involucrándonos en situaciones que no son correctas. Una hermana pregunta: y si entonces a alguno de ustedes, como personas que ha levantado al Eterno para enseñar, los invitan a una congregación cristiana X a que den una enseñanza, ¿irían? ¿Tú qué contestas, Marcos? Por supuesto que iríamos, porque esa es otra cosa. Es que no, yo no voy a convertirme a ellos, yo iría para traerlos. Eso es lo que hizo Shaul cuando estuvo predicando, inclusive en el aerópago, cuando inteligentemente y por el Ruach estaban todos los dioses del Olimpo, y había un lugar donde no había un dios. Entonces él dice: ese es mi Elohim, el Elohim, el no conocido. Él no cayó en idolatría ni siquiera de mente, pero estaba en el lugar pagano donde estaba hablando del Eterno, porque sabía que ellos podían salir de ahí. De hecho, muchos saldrían. Si es que a mí me invitan a algo que no sea un ritual para yo enseñar, entonces
yo podría aceptar porque estoy sirviendo al Eterno en el camino de la Torá. Si es que a mí me invitan a una iglesia cristiana a hacer una alabanza, tal vez ahí esté yo sometiéndome a sus creencias. Pero si me invitan a predicar, entonces yo estoy llevando el mensaje a las ovejas perdidas. No sé si queda claro este tema. Y es importante porque no solamente afecta en la parte que nosotros vamos a desagradar al Eterno porque estamos haciendo cosas para otros dioses que no son Él. Elohim, Yahweh, Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Lo que estamos nosotros también siendo afectados en esos lugares de esclavitud, es que no solamente estamos siendo afectados económicamente y los más humildes más afectados, sino que también están llevando una falsa creencia. Los hermanos pierden la orientación, pierden el norte y empiezan a caminar de una manera fantasiosa pensando que sus pasos son entre bendición y castigo. Inclusive con la creencia del falso infierno, que es el inframundo que se introdujo a través de la Iglesia Católica y se cambió las escrituras. Por eso ustedes no encuentran la palabra infierno en el antiguo, en el Brit Hadashah, en el Tanakh. Solamente en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, van a encontrar la palabra infierno porque se suplantó esa sobre el Gehenna o Valle de Hinnom, que es un conocimiento ya por demás que hemos dado a los hermanos. No existe el infierno porque es contradictorio con las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a caminar erróneamente, vamos a hacer una falsa adoración, nuestra vida misma va a ser de esclavitud, porque nos volvemos fanáticos, empezamos a caminar y a vivir preocupados. Lo más grande que tenemos en este camino es la salvación, que es por misericordia, es por gracia. Pero para llegar a eso tenemos que reconocer a Yeshua y guardar la Torá, porque la Torá es un lineamiento que nos hace estar dentro de esa misericordia, de esa gracia. Porque la salvación, correcto, es un regalo por haber aceptado el pacto. Entonces nosotros debemos... Yo pensaría, Marce, que, disculpa que te interrumpa, a diferencia de Shaul, como para no irnos de la pregunta de la hermana, a diferencia de Shaul que fue y empezó a predicar en las sinagogas, hay una gran diferencia enorme y la voy a presentar en este momento. Si Shaul iba a la sinagoga de nuestros hermanos judíos a predicar a Yeshua, ahí no estaban alabando a Jesucristo, amén, ni estaban alabando a ningún Jehová. Ellos estaban alabando a Elohim, estaban alabando a nuestro Padre Celestial, porque el hecho de que ellos no aceptaran al Mesías no significa que no estuvieran alabando a nuestro Padre Celestial y que estuvieran leyendo la Torá. Por lo tanto, Shaul iba, por eso lo hacía, porque él sabía que sus hermanos también estaban ahí y que de ahí los podía sacar quizás, que porque ahí podría haber quizás ovejas perdidas del pueblo Israel estar en medio de los judíos. Pero nosotros hoy en día, si nos invitan a predicar a un lugar, yo pensaría que yo pondría como muchos puntos claros con la persona que me hace la invitación. Yo le diría, yo voy a hablarle a la congregación siempre y cuando sea como una conferencia, más no un culto, porque yo no participaría en el culto. Yo no participaría en entrar en una reunión donde empiezan a alabar a Jesucristo y hacer una serie de culto y de homenaje a situaciones en las que yo sé que eso está mal. Yo más bien como que trataría de poner los parámetros para decirles, claro que sí, vamos y vamos a hablar de la palabra, pero hagámoslo como en forma de que sea una conferencia, más no como culto. Con lo que llaman, pienso yo, ¿no? Culto, que sería lo más sabio. Claro, o sea, debemos de estar claros en la palabra culto. Miremos esto, mira que esa palabra sirve muchísimo en la enseñanza que estamos impartiendo. La palabra culto en las escrituras solo se usa para las deidades que no son el Eterno, porque al Eterno se le hace abodá, servicio, al Eterno no se le hace cultos. Cultos se hace solo a las deidades paganas, culto a Astar, culto a Baal. Al Eterno es la bodá, al Eterno es el servicio. Entonces ellos están haciendo culto porque hasta los llaman culto.
lo llaman culto. Entonces, si es que uno entra al culto, ya estás participando de una transgresión ajena. Y dice Shaul, no participen de pecados ajenos. Y dice eso la Torah también, que no participes no sigas a las multitudes, ni sigas por ser humilde o por ser poderoso, no tengas temor. Tienes que seguir solo la justicia, la rectitud. ¿Y cuál es la rectitud? La Torah, lo que el Eterno ha hablado. En un lugar donde no hay Torah no podemos ir a hacer un servicio. Por eso es que el templo tenía ciertos lugares donde había niveles de santidad. Un israelita no podía cruzar la línea de los levitas. Ellos eran quienes tenían un más alto grado de santidad, y los sacerdotes dentro de los levitas, ellos tenían un mucho mayor alto grado, y ellos eran los únicos calificados para tocar los instrumentos en el templo, para hacer el pan, para coser las ropas que se usaban en el templo, para hacer la limpieza, para hacer los sacrificios, obviamente. Entonces en el Eterno cada cosa tiene su lugar, y no podemos nosotros entrar a un lugar pagano a alabar o a querernos encontrar con el Eterno. Adelante, Leo. Ahora otro punto importante, yo te escucho hablar, y cuando tú dices la palabra calificado, aquellos personajes estaban calificados por el Eterno, estaban ordenados por el Eterno para hacer una labor. Cuando el Eterno califica a una persona, la levanta y la prepara para hacer una labor, esa es la persona que puede ir a cierto lugar, y como te digo, bajo ciertos parámetros, para dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, ese servidor del Eterno, el Eterno va a tumbar las escarchas de los ojos de muchos, si es que el Eterno así lo tiene planeado. Porque mira que de la misma manera el Eterno utiliza a Hananyá, a Ananías, para que vaya y le imponga las manos a Shaul, caigan sus escarchas, y desde que caen las escarchas de los ojos de Shaul inmediatamente pide inmersión en agua, porque comprendió, entendió, o sea, se le abrió el entendimiento. Pero una persona puesta por el Eterno, enviada por el Eterno, fue la que hizo esa labor. Entonces, no cualquier persona puede pensar que porque invoca el nombre de Yahweh, porque invoca el nombre de Yeshua, que celebra un Shabbat, entonces ya puede ir a una comunidad a empezar a predicarle a todo el mundo y a atraer a todo el mundo, porque así no son las cosas del Eterno. O sea, eso es totalmente distinto, hermano Marcelo, a lo que nosotros vivíamos en el cristianismo, que nos la pasábamos de casa en casa tratando de evangelizar a todo el mundo. Aquí no es así. Aquí el Eterno tiene una forma de hacer las cosas y las hace de una manera totalmente distintas, y eso pues nosotros también lo tenemos que tener claro. Una persona, para que sea levantada por el Eterno, para enseñar, para por lo menos ir a dar una enseñanza a un grupo de personas, tiene que ser una persona que tenga los pactos, la circuncisión de corazón, amén, la circuncisión del cuerpo, la inmersión en agua, y que el Eterno lo haya capacitado, hermano. Eso no es de que se hizo la inmersión en agua hoy y mañana se hizo la circuncisión y pasado mañana ya está enseñando. No, hermano, eso es incorrecto, eso está mal. Y por eso es que muchas personas que se han levantado en este camino, hermano Marcelo, aunque nos han acompañado, han fracasado y se han alejado de nosotros y han fracasado y han tenido que volver, como se dice en Colombia, con el rabo entre las patas, porque así no son las cosas con el Eterno. El Eterno primero nos capacita, el Eterno primero nos da la inducción, porque ¿qué vamos a ir a enseñar si no sabemos nada? Tenemos que prepararnos para poder enseñar, para poder traer, para poder despertar a la oveja perdida del pueblo de Israel, que esa es la labor que Él ha puesto para nosotros en este tiempo final. Adelante, Marcio. Sí, es importante lo que tú estás diciendo. No puede pararse una persona a tomar el control de una congregación incircunciso o sin reconocer los pactos. No podemos nosotros seguir la enseñanza de alguien que no tiene el Ruach. Lo más elemental es que se haya hecho la inmersión en el nombre de Yeshua. No es que se hizo la inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Biblia Reina Valera. Pues sepa usted que aunque esa mentira tenga 1600 años, no deja de ser una mentira para el Eterno. Ese verso no califica. No es que cantan bonito, cantan con mucho sentimiento
y están ellos adorando a Dios y yo adoro a Yahweh, pero ellos también tienen muchos sentimientos, ellos son personas y son también criaturas de Dios. Deje que el Eterno haga con ellos lo que tenga que hacer. Usted no mezcle lo kadosh con lo profano. Usted es una persona apartada. Usted no se puede mezclar con ellos. No puede estar codo a codo en una alabanza. No puede estar codo a codo en la cena navideña. No puede estar codo a codo en Halloween. Menos sentado en la banca de una iglesia, porque eso es un culto a Baal, al Señor. No es un servicio al Eterno. El servicio al Eterno no lo hace cualquiera, como lo dijo Alejandro. Muchos se levantan porque quieren enseñar, tienen ese deseo y buena cosa desean, pero otros son los que se levantan porque el Eterno los ha nombrado, los ha puesto, les ha dado esa confianza individual y Él se encarga de mostrarle al resto. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de que una persona está puesta por el Eterno? Cuando no hace muchos cambios, cuando no sale a pedir diezmos. De los hermanos que están en este camino, los hermanos, cuando vean un israelita o un restaurado a las raíces hebreas que tiene una congregación y que le está pidiendo diezmos, ya abra los ojos, porque que el Eterno le haya dado la capacidad de predicar no quiere decir que le hizo levita, ni que el templo ya está restaurado como para que él pueda cobrar diezmos. Estoy hablando de diezmos, no de ofrendas. Cuanto menos si es que uno va a un lugar pagano, que no sea ni siquiera de gente que está nombrando el nombre Kadosh del Eterno o el nombre de su amado Hijo, de Yeshua. Entonces, hermanos, como que hemos repetido algunas veces, esta enseñanza es súper importante para que no tengamos en menos, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, el hecho de que nosotros hoy podamos tener la creencia de que estamos alabando al Eterno a nuestra manera. Nada es a nuestra manera. Hubieron dos templos, hermanos. El primer templo tuvo 400 años, 500 años casi. El segundo templo casi no estaba construido, duró como 300 años. Hasta que llegó Herodes y lo terminó. Cuando nació Yeshua y había el templo, estaba esplendoroso. Pero hermanos, con un sacerdocio falso. Y Yeshua protestaba que a pesar de que ellos, siendo israelitas y levitas, no eran de la línea correcta, y eso era lo que indignaba al Mesías, de que estén ellos teniendo comunión con el imperio y no con el Elohim de Israel. El sacerdocio estaba comprado y por eso él se les revelaba y por eso los exhortaba. Y así duró el templo después de la muerte de Yeshua y resurrección 40 años más. 40 años más, que todos pensaban que estaban haciendo, seguían celebrando Pesaj. Pero ¿quiénes ya no celebraban Pesaj a la manera como se celebraba con un cordero en el templo? Los que sabían que ya hubo un sacrificio por el pecado de Pesaj, que era la congregación israelita nazarena. Ellos ya para ese tiempo ya no se juntaban. Inclusive la tercera rebelión judía, no hubiesen perdido y no hubiesen salido fuera de la tierra ya la casa de Judá, que salió al exilio en el año 135, si es que los judíos y a Rabí Akiva no se le ocurría nombrar a otro Mesías, que fue un general llamado Bar Kokhba. Nombró a ese Mesías. ¿Y qué es lo que hizo la congregación israelita nazarena de los primeros talmidín de Yeshua? Como nombró Mesías, ellos ya dejaron de apoyar al pueblo y se retiraron para las montañas donde le dijo que iban a estar seguros, y se fueron para el norte a Galilea y perdieron la tercera rebelión por nombrar su Mashiach personal.
todos esos Mashiach falsos son anti-Mashiach, lo que se llamó anticristos. Cuanto menos voy a entrar a un lugar donde, por más que tengan una música solemne, que parezca que están haciendo muy reverentemente su servicio, su adoración, su culto, pero está rompiendo absolutamente la Torah, y tienen a un Jesucristo muerto colgado de una cruz, cuando el Mesías primero no está muerto, y segundo no murió en una cruz, murió en un madero. Entonces no soy igual que ellos, fui de ellos, pero fui sacado por misericordia y por gracia. Ya camino en este camino. Prefiero reunirme por internet, porque estoy con la congregación de los que sienten como yo en tiempo real. Soy amigo de ellos hasta que el Eterno me dé mi lugar. No me voy a desesperar. El Eterno está conmigo en mi cuarto, en mi habitación. Cuando me enlazo, estoy solo, pues hasta que me encuentre una congregación, estamos aquí reunidos y estamos haciéndole el servicio al Eterno. Y acaso, por si acaso, el internet es la herramienta que utilizó el Eterno. ¿Quién hubiese imaginado cómo se iría a restaurar la oveja perdida de la casa de Israel? ¿Cuántos no se habrán quebrado la cabeza pensando cómo se irán a recoger estas ovejas? No sabían que el Eterno guardaba las herramientas del enemigo mismo para atraer a su pueblo. Así como hay gente que se pervierte con el internet, ustedes están saliendo del paganismo y de la esclavitud a luz a través de este medio. Adelante, Alejo. Es maravilloso ver cómo pues el Ruach nos enseña, nos edifica. Yo recordaba, hermano Marcelo, ya para finalizar casi, un testimonio que casi que a los inicios de mi carrera en este precioso camino me comentaba un hermano nuestro, y una experiencia que él tuvo. Él también salió del cristianismo y entonces, ¿qué hacía él? Él, como no sabía muchas canciones hebreas, cogía las letras de las canciones cristianas que cantaba él allá en la iglesia y empezaba a cantarlas, pero poniéndole Yahweh y Yeshua. Entonces resulta que un día, me contaba el hermano, tuvo un sueño. Entonces en el sueño él estaba sentado en su sala y de repente pues estaban dando como las noticias en la radio, y en la radio decían anuncio importante, y en el anuncio importante les decían ahí, decía una voz, decía el narrador, decía: no me alabes con esas canciones que no fueron escritas para mí. Escudriña en mi palabra, que ahí encontrarás palabras para alabarme. Y de verdad que fue impactante para mí. Yo digo que fue impactante para mí y me da risa. ¿Por qué? Porque yo también lo estaba haciendo. Cuando yo salí a este camino, ay no, pero es que tan bonitos esos coritos que cantábamos allá, tan rico, y yo le estaba cantando hacia el Eterno. Pero para mí fue impactante escuchar ese testimonio y ese sueño, porque yo, ahí me habló directico el Eterno, o sea, el Eterno claro, estaba diciendo, eso es para ti también. Claro. Eso era para ti también. Es que mira, solo ponte a pensar esas canciones tan bonitas que decía: ya viene Cristo, señales da, alma salvada se llevará. Oye, ese es un platillo que se va a llevar por ahí, porque Yeshua va a llevarnos desde Israel y a reinar en la tierra. O sea, no puede ser que esa canción tenga una connotación o una verdad, porque el Eterno quiere que se lo alabe en espíritu y en verdad. Eso tiene mentira. Y así, todos los himnos de la iglesia donde nosotros estábamos prácticamente eran del catolicismo. No podían decir que no son católicos. Es con la misma doctrina. Entonces nosotros no podemos estar mezclados con la gran ramera, con la que ha matado al pueblo del Eterno. O sea, la institución es la apostasía de la que habló de la que habló Shaul, Pablo. Entonces, hermanos, en el amor del Eterno, tengan cuidado con el tipo de adoración que hacemos, tengan cuidado con el servicio. Acuérdense que la palabra culto no está para nosotros. La misma escritura habla de culto solo para los dioses paganos, pero en la Biblia Reina Valera dice que para Israel fue el culto. No dice así, dice el servicio. Y también dice en Santiago, voy a corregir estos dos versos, en Santiago creo que 5, dice que la verdadera religión es visitar a los enfermos, y eso no dice en el original, en los textos griegos.
en los más antiguos, porque los originales son en hebreo y fueron quemados. En los textos griegos dice el servicio, o sea, Jacob, Santiago, estaba diciendo en hebreo la bodá, o sea, si los levitas sirven en el templo, ¿cómo sirvo yo? Visitando enfermos, haciendo obras de la Torá. Eso es lo que quería decir, no religión, porque la religión mata, la religión envenena, la religión esclaviza, la religión les lleva al paganismo. El Eterno no es religión, es verdad. El Eterno es ciencia, es historia, es la geopolítica actual. No se escapa de las manos del Eterno ni de los hilos. Él permite para que se cumpla su palabra, su propósito y sus juicios. En el nombre de Yeshua yo les deseo que tengan un feliz Shabbat. Esperamos que esto nos quede en el corazón y seamos fieles, que la palabra fidelidad viene de la raíz que significa de emuná, y emuná que se tradujo como fe, pero realmente es fidelidad, es decir, cumplimiento, fieles al Eterno, a su palabra, a su Torah. Adelante, Alejo. Yo me despido. Shabbat Shalom, hermanos. Pues lo mismo, hermano, restan ya las palabras. Seamos obedientes a nuestro Padre Celestial, que Él nos siga guiando, que Él nos siga ayudando, pues para que cada día le agrademos más y más y podamos recibir de parte de Él todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Que el Eterno les siga bendiciendo a todos y que pasen un Shabbat maravilloso. Nos encontramos mañana nuevamente a las 11:30 con la enseñanza con nuestro hermano Marcelo Pazmiño. Shabbat Shalom y buena noche.